para grabar en cuanto me dé el ok. Bien, entonces comenzamos con esta nueva entrevista. Nuestro invitado hoy es Sebastián Souto de SS Servicios y bueno, el equipo de investigación da la bienvenida a nuestro empresario. Después, a medida que vayamos haciendo las preguntas, cada uno nos vamos presentando. Va a comenzar Mauro con las primeras preguntas. Muchas gracias por estar, Sebastián. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Bueno, Seba, en principio yo quería preguntarte un poco que nos cuentes, nos hagas un pequeño resumen de qué es la empresa, cuál es tu mirada, de qué es lo que ofrecen, los servicios que tienen. Después preguntarte algo un poco por la estructura, cuántos empleados tienen, locales, sucursales. Y empezamos por ahí, después vamos con otras preguntas. Bien, dale. Bueno, como sabrás, nosotros, la empresa es una empresa de telecomunicaciones que nace ya en el 2010 aproximadamente, como año de fundación, para resolver un problema que era la falta de acceso a Internet en los lugares que no son urbanos, no eran, precisamente se estaba recién empezando a desarrollar mucho el San Benito, toda esa zona, y notamos una necesidad muy alta, obviamente, de servicios. Entonces, la empresa nace con esa premisa. Primero, atender a lo que eran las afueras. No estaban los planes meterse en la ciudad, o sea, adentro, salvo que fuese necesario, pero bueno, había competidores muy fuertes, o ya con mucha trayectoria, ¿no? Como para tratar de entrar en ese mercado. Pero bueno, las cosas se fueron avanzando, fuimos posicionándonos en el mercado, fuimos ganando posición, market share, y empezamos a desarrollar un poco también todo lo que fueron las unidades de negocio más rural, también rural, y empezó a crecer de una manera muy importante lo que es el servicio para campos, ¿no? Campo, estancias. Entonces, el proceso de expansión empezó a hacerse tanto hacia afuera como hacia adentro, por así decirlo, hacia el centro de la ciudad y hacia afuera porque empezamos a tocar muchas estancias, principalmente eso, y a medida que fuimos agregando estancias, fuimos agregando servicios en petróleo y ese tipo de cuestiones. Hoy en día la empresa cuenta más o menos con alrededor de 70 colaboradores directos, más 2 empresas tercerizadas que trabajan para nosotros, que también ayudan a todo lo que es suplir la demanda, principalmente lo que es soporte técnico, instalaciones y ese tipo de trabajo. También contamos y ahora tenemos sucursales en Gallegos, en Piedrabuena, en Las Heras, en Perito Moreno. Esas son las sucursales que hoy en día estamos trabajando, digamos, fijo. Y en localidades se suman también, atendemos Chaltén, Tres Lagos, algo de Calafate, Puerto Santa Cruz, en la zona de La Esperanza, Perito Moreno, como te dije, Las Heras, y bueno, el campo principalmente, mucha situación de campo, atendemos, mucho campo. Bien, quiero hacer una pregunta formal. ¿Qué es para vos la innovación? Es una pregunta, de verdad, por definición, no te lo sabría responder. Creo que hay que verlo lo interpreto que hay que verlo de distintos puntos. No es innovar, no es solamente, creo que inventar, hacer algo que no estuviese ya inventado, que sea algo, como decirte, una idea de eureka, sino creo que innovar es un proceso continuo de mejorar lo que se está haciendo. En nuestro caso, lo que es la conectividad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro para nosotros fue innovar en el desarrollo de las redes y la instalación de todo lo que son las nuevas redes de fibra óptica. Eso para mí es parte de la innovación, un proceso de mejora continua en todo, y no solamente en lo que está referido a la tecnología.
sino también en el proceso interno propio de la empresa, desde las cuestiones administrativas hasta cuestiones de atención al cliente, cuestiones, bueno, técnicas, todo conlleva una innovación constante, me parece, y creo que está muy relacionado con lo que es la mejora continua. Bien, y en esta evolución de la empresa, ¿cuáles fueron las principales innovaciones o lo que vos más destacarías? Pregunta compleja. Bueno, la principal hoy en día creo que puede llegar me atrevo a decir, fue la fibra, el desarrollo de las redes de fibra, traer una tecnología, o sea, que era años atrás pensarla, que hoy en día tenga 100 megas en tu casa era muy difícil. Nosotros hemos posicionado a la ciudad en los estándares de las capitales, de las ciudades más importantes. Y creo que también me atrevo a decir que la innovación de lo que fue la conectividad del campo es muchísima. O sea, es un proceso muy lento. Los clientes de campo, yo los llamo, son proyectos a largo plazo, pero hemos cambiado la matriz productiva. O sea, vos pensás que hoy en día nosotros cubrimos más o menos 150.000, 160.000 kilómetros cuadrados de cobertura. Y hoy en día son estancias muy productivas que todas trabajan de la casa, desde el campo. Se han optimizado, bueno, ellos han optimizado muchísimos costos. Al principio fue todo un tema solamente para comunicación, porque el miedo siempre era la comunicación, el estar comunicados. Pero hoy en día, en este momento, en plena pandemia, nosotros tenemos clientes que se fueron a vivir al campo porque la conectividad se los permitió. O sea, están mucho más tranquilos y estudiar, trabajar. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Y otra, que obviamente ya una cuestión un poco personal, fueron ciertas capacitaciones, por así decirlo, que yo he tomado, que me han permitido innovar en la visión, en la forma de ver la empresa. Yo creo que sin esas capacitaciones en ese momento, tampoco me hubiesen permitido desarrollar lo que hoy en día somos, ¿no? Bueno, genial, buenísimo. Le paso la posta a Sandra. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sandra Ortiz. Muy bien, soy parte integrante del proyecto. Sí, yo te quería preguntar de algo más actual como es lo que estamos viviendo ahora, que es la pandemia. Cuando apareció esto en marzo, ¿cómo tuvieron que adaptarse ustedes? ¿Qué medidas tuvieron que tomar con los empleados, por un lado? Y por el otro, si ha repercutido en las ventas el tema de la pandemia. Si vos podés visualizar de que hubieron más clientes o al contrario. Bien. Bueno, obviamente todo lo que son los protocolos, en realidad al ser servicios esenciales, como que de primer medida ya supimos que íbamos a tener que seguir trabajando. Al principio, los primeros 15 días en la primera etapa de cuarentena, se trabajó solamente con algo muy de guardia mínima, o sea, solo atendiendo los sin servicio, lo que le llamo yo problemas técnicos. Se habían suspendido todo lo que son las nuevas altas y cualquier tipo de trabajo que requiera o sea, si ya tenías servicio, no tenía sentido volverte, entrar a tu casa a hacer, no sé, instalarte un router más o ese tipo de cosas, ¿no? A medida que se fue, no relajando, pero a medida que nos fue pasando el tiempo, fuimos incorporando nuevas cosas, obviamente con todos los protocolos que conlleva. Los primeros días fue, hablando mal y pronto, un desperdicio de plata. O sea, a pagar un alcohol en gel 8.000, 9.000, 10.000 pesos, una botella de... Imagínate nuestro que no podemos parar, porque no es que nos daban el lujo. Esa fue una de las cosas principales. O sea, mi señora es odontóloga y mi señora se sabe de memoria todos los precios de las cuestiones de guantes, mascarillas, y me decía, no puede ser que un guante costaba $1 y ahora está 15, por decirte una cosa así. Y ella porque
Si no estás en el tema, era muy difícil darte cuenta que era caro, que era barato, propio de nuestra situación. Pero al principio también nos costó mucha inversión. O sea, inversión en el hecho de, porque faltaba el alcohol, porque conseguir los guantes, el miedo propio de la gente, tanto de ustedes como clientes, ponele, como nosotros como instaladores. Porque también eso también pasa, el equipo de trabajo también no se siente inmortal. Entonces, eso también les daba miedo. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y las cosas se fueron un poco más normalizándose, tranquilizándose, manteniendo los protocolos, bueno, obviamente las cosas empezaron a conseguir a mejores valores y todo eso conlleva a lo que todos sabemos hoy en día. Con respecto a la demanda, no cambió. Y esto yo lo he planteado varias veces, o sea, el Internet no es que era muy raro que exista gente en este momento que no tenga Internet en su casa. Es muy raro, realmente es un caso muy particular. Alguien capaz que estaba en una situación económica que no pudiese pagar un servicio, solo se queda con los que le ofrecen los planes de celulares. Pero no es precisamente una época que de hace 10 años que el Internet era más, ¿cómo decirlo? No un lujo, pero te dabas el gusto de tenerlo o no tenerlo. Hoy en día es una necesidad, creo, a tal punto casi como la electricidad o el agua. Entonces, en eso no lo notamos al cambio. Sí notamos, y eso lo planteo muchas veces, que cambió el patrón de consumo. ¿Por qué? Porque primero nuestros consumos se fueron, la proyección duplicó de lo que teníamos pensado en el resto del año. Por ejemplo, nosotros pasamos de consumir X cantidad antes de la pandemia, una semana antes, apenas comenzó la cuarentena, aumentamos nuestro tráfico casi en un 80%. Y ahí es donde empiezan a verse un poco, como diría el dicho, los pingos en la cancha, porque la estructura de la red tiene que soportar eso. Es como, yo a veces tomo el ejemplo, vos cuando construís tu casa, no la pensaste diseñando, bueno, voy a pensarla como para prender 50 pavas eléctricas en el mismo momento. Vos no comprás cables de electricidad de 50 milímetros pensando que vas a conectar 800 radiadores eléctricos. No, porque es imposible. Bueno, el concepto más o menos es el mismo. La sobrecarga que tiene la red se hizo muy pesada, que requirió obviamente desarrollo de inversiones, soluciones, y contemplar ciertas cosas que no estaban contempladas. Aparte, nosotros somos proveedores de Internet, o sea, le vendemos a otros proveedores. Y también dimos cuenta cómo ellos se sintieron totalmente saturados, por así decirlo. Y la otra cosa fundamental, cambió el patrón de consumo de la gente. Antes, a las 10 de la mañana, vos no tenías una persona que tengas un reclamo, ponele, de Netflix a las 10 de la mañana. Hoy en día a las 10 de la mañana tenés a alguien que está diciendo que no puede ver Netflix. O distinto, nosotros vemos el consumo de Netflix y desapareció lo que le llamábamos la hora pico. Antes la gente, capaz que hasta se daba el lujo de los días de semana no ver, a salvo un ratito, pero para no acostarse temprano, no acostarse tarde y ese tipo de situaciones, el consumo era muy, muy marcado. Es como, para que te des una idea, es como cuando hace mucho calor, las heladerías se llenan. Bueno, acá era más o menos marcado. Determinado, los viernes a la noche la gente ve películas, es así. O está relajado en la casa. Bueno, hoy en día no. Hoy en día tenés consumo de película a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 del mediodía. Patrones de consumo a las 3, 4 de la mañana. O sea, hasta para nosotros hacer los mantenimientos es muy complejo, porque hay mucho uso en esas horas que antes no existía. La gente, y la otra, y a diferencia de lo que uno piensa, se vuelve extremadamente dependiente de Internet. Muy dependiente, a tal punto que a mí me sorprendió. Para todos, sí, pero a tal punto en que si no lo tenés, te pones mal. Te pones mal en serio. Obviamente yo no lo voy a decir, pero entre nosotros,
pero digo, bueno, ¿cuánta gente está resolviendo la cura del cáncer, soluciones de hambre ambiental, la paz mundial? Porque capaz que se cortan 3 segundos y están todos trabajando como si estuviésemos, no sé, solucionando el planeta Tierra. O sea, a mí me sorprende mucho eso también. Como si hayan cambiado las cuestiones, ¿viste? Pero eso lo he notado muchísimo. Eso lo he notado muchísimo. Y vuelvo a decirte, desapareció la hora pico, el prime time, como quieras vos llamar, desapareció. Hoy a las 10 de la mañana yo te muestro un gráfico y es igual que antes de la pandemia a las 10 de la noche. Que obviamente nos va a costar muchísimo volver a la normalidad como seres humanos, me parece también, ¿no? Bien, escuchaba que, bueno, tuvieron costos altos al inicio, que ahora más o menos se ha equilibrado los precios. Con respecto a eso, para relacionarlo con el tema del personal y la pandemia, ¿pudieron acceder a los créditos del gobierno por el tema de los sueldos? No, pero porque no era, es imposible de demostrar. La realidad es que no, nos dijeron, y nosotros aparte nosotros importamos mucho, así que nos dijeron cuidado también, porque si vos entras en eso, es muy difícil después demostrar que con esa plata vos no fuiste a comprar dólares para importar. Claro. Entonces tampoco no quisimos acceder. Pues sabíamos que de por sí no lo íbamos a tener, porque la realidad es que nosotros seguimos cobrando, seguimos funcionando. Sí. Y aparte por ese otro motivo, porque las reglas a la hora de la importación no son muy claras y nosotros obviamente necesitamos ir a divisas al exterior y necesitamos que ese camino sea lo más transparente posible, con menos trabas posible. Ya de por sí es un problema toda la situación pandémica. Imagínate si le sumas otra complicación por un acceso a un crédito que no era, en este caso, nosotros no era necesario, va a traer más complicaciones que soluciones, ¿viste? Claro. Bueno, muchas gracias por tu predisposición. No, por favor, Le doy el próximo a otro compañero. Dale. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Ya tuve la posibilidad de escucharte en algún momento. Mi nombre es Guillermo, soy parte del equipo de investigación. Hasta hace muy poco tiempo era alumno, estuvimos en una clase con el profesor Schinelli, no sé si lo conoces. Con Dani. Bien, con Dani, exactamente. Bien, te comento. Claro, sí, comentó eso. Te consulto. No sé, perdón, si te vuelvo a preguntar lo que ya te preguntaron, porque entré un poquito más tarde. No sé si te han consultado el tema de si tenés alguna definición o a qué asocias la palabra innovación y si te considerás un empresario innovador. Bien. Como le decía a Mauro, que Mauro me preguntó lo mismo, pero bien, lo repito un poquito más resumido capaz. La innovación para mí yo lo asocio, o sea, y en mi propio conocimiento, ¿no? A un proceso de mejora continua. Lo que le decía a Mauro, no considero la innovación como el simple hecho de sacar ideas nuevas e inventar algo. O sea, decir, innovo e invento algo que no está en el mercado, no existe. Sino lo considero como un proceso de mejora continua, o hasta incluso considero innovar, copiar algo y también, o sea, mejorarlo, cambiarlo, adaptarlo a lo que son hoy en día las necesidades, porque obviamente hay muchas cosas que están inventadas y requieren ciertas adaptaciones. Si me considero un empresario innovador, sí me considero, por lo menos con un norte muy definido. Cuando nosotros empezamos la empresa hace 10 años, era imposible. Nosotros, para que te des una idea, hace 10 años manejábamos 80, 90 megas de internet. Hoy en día, en este momento, estamos traficando 46.000. En este momento, somos el proveedor más grande de la Patagonia. Desde Río Colorado hasta de Bahía Blanca hacia el sur, somos el proveedor más grande de internet de toda la Patagonia. En tráfico, ¿no? Eso sí lo considero como innovación. O sea, posicionar
a lo que era, o sea, tener la idea de decir que la ciudad de Río Gallegos hoy en día tenga un servicio de conectividad igual, mejor o de la misma característica que una urbe como Capital Federal, eso para mí sí lo considero innovar. Y aparte, también es una cuestión de marcar la tendencia. Nosotros ponemos algo y marcamos el camino que viene la competencia, y eso también es importante. Porque, y ahora viéndolo del lado tuyo como usuario, ponele seas mío o de Cable 10 o del que fuese, si no hay esa intención de un competidor de romper el molde de mercado, es como que te terminás quedando siempre lo mismo, ¿entendés? Y te digo, hay localidades donde hay monopolios y si vas a navegar ahí es casi como ir a navegar a, no sé, al Riachuelo en bote, a Remo, porque lo notás y lo notás mucho. Entonces, creo que también eso es innovar, el hecho de ir llevando los límites, no solo de nuestra empresa, sino de los competidores, porque si no quedan fuera, obviamente quedan afuera del mercado. También para mí es muy importante y es parte de la innovación. Por eso también me creo innovador, ¿no? Bien. Otra consulta. ¿Tenés algún tipo de certificación de tipo normas ISO, alguna certificación de calidad dentro de tu empresa? No, es algo que es ¿cómo decirlo? Es un pendiente. Materia pendiente. Es un pendiente, un check, pero porque es algo incluso que lo he hablado varias veces. No soy precisamente la persona para llevarlo a cabo, o sea, no me considero una persona, ¿cómo decirlo?, rutinaria o del proceso para llevar. Me cuesta mucho en mi forma de ser, ¿no? Marcar un proceso así o desarrollar algo como eso. Pero sí, es un pendiente. No es muy normal tampoco en la industria, en esta industria, obviamente hablamos de los proveedores, obviamente normales, ¿no? O sea, no, obviamente tú vas a un Fivertel, vas a un Telefónica, una cosa de esos monstruos, ya obviamente están con sus certificaciones. Pero sí, es algo pendiente. No lo tenemos de ningún estilo, ninguna de esas certificaciones. Bien. Y una última consulta, si ya le doy paso a alguno de mis compañeros. Con respecto a la pandemia, ¿has tenido que realizar algún tipo de cambio, o que puede ser denominado innovación? Y si si fue así, si ese tipo de innovación que realizaste que llegó para quedarse. Mira, más que la innovación, o sea, no sé si considerarlo innovación, pero sí notamos muy buenos resultados con el teletrabajo. Colaboradores que realmente impecables, o sea, incluso mejor que estando en la oficina. Eso sí, eso para mí, eso lo vamos a adaptar, por lo menos dar la oportunidad a los que quieren, porque hemos notado muchísimo mejor ambiente, por así decirlo. Obviamente después no te lo puedo catalogar como una cuestión de innovación, pero sí forzamos lo que es las inauguraciones de las oficinas nuevas, porque el tamaño ¿cómo se dice?, del lugar anterior quedaron muy chiquitos, las oficinas nuevas son 4 o 5 veces más grandes que la anterior, entonces eso también requirió, digamos, apurarnos, por así decirlo, hay inversión, ¿no? Así que desde ese punto de vista sí te puedo decir que innovamos en eso. Después, en procesos, algo, sí, en experiencias omnicanales, como le llamo yo, en lo que es servicio de atención al cliente, hubo que invertir y mejorar mucho. Igual lo veníamos casi antes de la pandemia ya implementado, pero vos pensás algo tan simple. Nosotros teníamos un local que atendía, que vendía, que resolvía consultas, consultas técnicas, problemas, lo que vos quieras. Era gente dispuesta a eso. De un día para el otro vos le tenés que decir, mira, vos a partir de mañana vas a empezar a atender 15 chats por minutos, vas a tener que empezar a manejarte con una plataforma totalmente digital y transmitir lo que antes se transmite en 5 minutos hablado por chat.
Y eso también eso sí fue una innovación, adaptarnos a eso. Si bien ahora con el local nuevo hemos podido empezar a volver vamos a llamarlo a la nueva normalidad, pero para mí fue fundamental el poder instalar eso en las decenas de miles de usuarios que tenemos. Fue complejo, porque realmente es complejo cambiar la forma en que venís haciendo y de un día para el otro te dicen, ahora tenés que empezar a hacer esto. O sea, pero no es que, como hablaba con Sandra, no es que nos permitieron poner una pausa, volver a repartir y no. De un día para el otro vos seguís trabajando y tenés que adaptarte y no parás. No parás. Y eso fue muy complejo, creo, también. Y con respecto a la comercialización, ¿algún e-commerce o ya lo venías haciendo? No, nosotros vendemos obviamente por internet, se puede contratar por internet. Sí estamos entrando en una etapa donde el internet va a empezar a diferenciarse, y esto también va a ser parte de la innovación. Ya el producto internet tiene ¿cómo decirlo? Unas aristas. ¿Por qué te lo digo? Porque vos hoy en día, que supongo que capaz hace 100 años hubiese pasado lo mismo, cuando vos contratabas la luz, venía el tipo, te conectaba a los 220 afuera y ya está. Capaz que cualquier problema que tenías dentro de tu casa, vos se lo planteabas a la compañía eléctrica. Hace 100 años te estoy hablando, ¿no? Ponele en la época o Edison, no sé si querés. Hoy en día, Internet está empezando a tener que... hoy en día, si vos tenés un problema eléctrico adentro de tu casa, no llamás a servicios públicos. Yo no creo que nadie llame a servicios públicos si se le quemó la lamparita del baño. O si tiene un corto en la habitación. Internet está entrando en esa etapa. Hoy en día Internet no es solamente lo que pasa afuera, porque yo te puedo dar el mejor caño que quieras de Internet, te puedo dar 100, 200, 1000 megas, 4000 megas si querés de Internet. Pero si adentro no te sabemos explicar, no te sabemos enseñar, no te evangelizamos, por así decirlo, cómo funciona una red, empezás a tener problemas. Y hoy en día es mucho más el problema que tenemos adentro de una casa que hacia afuera. No es un problema de capacidad, es un problema de que alguien me dice, y mira, yo compré un router que tiene unas antenas de 7 metros y quiero llegar hasta la otra cuadra. Entonces yo también le planteo, mira, yo compré un calefactor de 833.000 kilocalorías y quiero calefaccionar toda mi casa. Y el pensamiento es el mismo. Y hoy en día es empezar a enseñar esa diferencia. Porque cuando vos hoy en día te construís una casa de 2 pisos y no le pusiste una bomba presurizadora, no le echás la culpa también a servicios públicos porque el agua no te llega arriba. Pero hoy en día sí me echás la culpa a mí, por así decirlo, de que el internet no te llega arriba. Y el principio es exactamente lo mismo. Es un principio físico que, bueno, que va a llevar tiempo. También por algo las nuevas oficinas, que lamentablemente ahora no se puede aprovechar para eso, pero todo un proceso de aprendizaje. Y no solo para nosotros, pasa para todos los competidores. Me ha pasado, y esto te lo digo con honestidad, que alguien me diga, no, mira, pasé por, no sé, Speedy, por Cable 10, por bla, 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 bla. Y con vos tengo el mismo problema. Y le digo, ¿no te pusiste a pensar que el problema es tu casa y no el proveedor? Y nos cuesta desde los dos lados, ¿no? Tanto como usuario como proveedor, entrar en esa dicotomía. Y eso va a ser también un proceso de innovación que la empresa va a empezar a tomar, un proceso de enseñar, de que es como un auto, o sea, no estamos en la época del Forte, que la respuesta era, ¿de qué color tenés? Todos, incluso negro, no me acuerdo cómo lo decía Ford, pero era, vos podés elegir cualquiera, pero siempre es negro. Bueno, hoy en día también ha cambiado el tema de internet en eso. O sea, si no te miento, yo hoy en día estoy instalando routers en casas que lo único que hacen es YouTube, Netflix, y no mucho más, routers de 60.000, 70.000, 80.000 pesos. Y solo para tener una experiencia perfecta de navegación en toda la casa. Esto es parte también de la innovación y de lo que se viene. Olvídense del router que te doy con el servicio. Olvídense, o sea, hasta que va a alcanzar.
obvio, pero hay un montón de cuestiones que hay que empezar a enseñar y eso es parte de lo que nosotros queremos también innovar, o sea, empezar a explicar, porque es fundamental, porque nos pasa a todos, ¿eh? Y nos pasa a todos los proveedores. Y eso sí, para mí es algo muy importante también, volviendo al tema anterior de la innovación. La focalización que le empezamos a dar a algo que no se estaba dando mucha bolilla, por así decirlo, ¿viste? Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Le doy paso a una compañera. Muchísimos éxitos y gracias por tu tiempo. Por favor, chicos, gracias. Moni, ¿seguís vos? Voy yo. ¿Cómo andas, Hola, Moni? Sebas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos un ratito aquí. Por favor. Estoy pensando, a ver cómo seguimos hablando de innovación con vos. Bueno, creo que hablaste un montón de la historia de SS y del transcurrir, y por ahí muchas cuestiones que tienen que ver con tu propia visión y con la operación que estás llevando adelante, ¿no? Sí. Y hay algo que es novedoso y que creo que tuvo mucho que ver con tu posicionamiento, sobre todo a nivel local, pero además con tus aportes hacia la comunidad, que tiene que ver con que SS está en todos lados. Y no hablo del campo solo, y no hablo solo de las casas, sino que en distintos lugares donde se necesita conectividad, brindando algún tipo de servicio público, llámese una biblioteca, llámese un CENIN, o la Expo Uni, en su momento, SS está presente y sin preguntar demasiado. Entonces me gustaría, de tu visión, que nos cuentes, primero si eso para vos es innovar, después cómo se ajusta esto en tu estrategia empresarial, y cómo ves la mirada de la cooperación y la innovación, ¿no? Bien, sí. Considero yo creo que somos actores importantes, o sea, a medida que vamos, ¿cómo decirlo? A medida que vamos creciendo dentro de nuestra comunidad, y me refiero a la comunidad, te puedo decir la de Gallegos, como te puedo decir la de Tres Lagos, ¿no? Creo que es muy importante que como actores y actores principales, que ya estamos en escena, es importante empezar a desarrollar lo que es la colaboración. Uno no está donde está por motus propio. No es que soy Messi y tengo un talento totalmente desarrollado y soy único para jugar al fútbol. Depende mucho del equipo, depende mucho también de la situación, del lugar, de las carencias, por así decirlo, que estaban también planteadas. El otro día leía algo de Jeff Bezos, que obviamente de Amazon. Él planteaba que el azar es mucho más importante de lo que uno cree que el talento. O sea, no es solo el talento, sino también el azar. Es en el momento justo, en el lugar justo. Acá considero lo mismo. Para mí es muy importante colaborar con nuestra sociedad y con todo lo que obviamente está relacionado también a mis valores, a lo que yo creo que es importantísimo para mí. Yo soy una persona que, o sea, sin desmerecer ni nada, pero es una persona que terminó el secundario y se vino a Gallego por una chica. O sea, no hubo mucha, no es que tampoco vine a desarrollar un negocio, vine hace 16 años y fue por una cuestión de amor, por así decirlo. Entonces, para mí es muy importante devolverle algo a la sociedad que me acogió. Y donde pueda, obviamente, donde pueda ayudar, para mí eso es parte de mi ADN. Eso para mí es parte de mi ADN. Sea la Expo Uni, sea Gallegos Come, o llega a la Rural, o sea lo que fuese. Somos una empresa que piensa eso y es algo que sí lo quiero transmitir. Se lo transmito mucho a la gente que trabaja conmigo. Y hay muchas cosas que hacemos que ya no tiene capaz de verdad, ni sentido comunicarlas. Pero para mí es importante y es el día a día, pero cómo nos va formando como actores de esta sociedad. Y ya te digo, me pasa acá, me pasa en Piedrabuena y Santa Cruz, me pasa en Tres Lagos, me pasa en Las Heras, me pasa en Chaltén. Si los actores locales no ayudamos o no innovamos, y es la misma sociedad que
va a ser la misma, va a ser la que me va a juzgar. Y eso para mí es muy importante. Que obviamente, Moni, o sea, puedo tener 833 mil millones de errores, o sea, y un montón de problemas que podemos llegar a tener. Pero siempre la meta es hacia adelante, o sea, y siempre es de tratar de mejorar. Obviamente, también eso implica mayor exigencia, mayor calidad, mayor prestaciones, pero sin olvidar que somos actores. Que yo, capaz que te cruzo en la calle, te voy a seguir saludando, como Rita, si me habrá dado clases cuando vine a la UMPA hace 16 años y capaz no me reconoce, pero yo estuve ahí, ¿entendés? Estuve ahí como alumno y para mí es muy importante. Ser actor principal y ayudar a nuestra comunidad es fundamental. Si si nosotros desde adentro no ayudamos, es muy difícil que vengan de afuera. Y a mí me gusta vivir acá, o sea, soy ciudadano de acá, y para mí es muy importante eso. Bien, gracias Sebas, y comparto plenamente lo que estás diciendo, y además te conozco y sé que pensás así. Y esta misma colaboración, cuando hablamos de innovación, la podés proyectar también hacia colaboración interempresarial, ya sea con empresas del mismo rubro o empresas con las que puedas complementarte, que se dediquen a otra actividad. La empresa, y es complejo eso, porque hay no sé si decir la palabra envidia, pero no somos buenos competidores en ese sentido, no nos gusta y no hemos podido desarrollarlo. Se ha tratado, más hay un proyecto acá, que vos pensás, hay un proyecto que se llama Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, que se instaló, Mónica, hace 4 o 5 años, en la UMPA, y no tiene ningún socio. Y las cámaras de ese estilo se forman gracias a los socios. Y vos vas a localidades mucho más del norte, por así decirlo, y todos trabajan en conjunto. Y te hablo en este caso, de competencias, que compiten en el mismo lugar, la misma situación. Bueno, acá es muy distinto. Yo no sé si será por cuestiones generacionales o lo que fuese, pero no hay colaboración, para nada. Y te digo, en las localidades donde he tenido que tocar puertas, por así decirlo, para entrar, hay lugares que sos prohibido, o sea, te lo digo sin miedo. Calafate me dijeron, no, vos no entrás directamente así, o sea, acá está un solo proveedor y va a seguir este proveedor. Que obviamente eso limita mucho la innovación, porque vos sabés, es prácticamente una cuestión evolutiva. Siendo un solo proveedor es un monopolio, y siendo un monopolio tiene todo el tiempo del mundo para desarrollarse como él quiera. Ahora, a nivel empresarial, como decís, con otros rubros, sí, lo hemos planteado, hemos tratado de trabajar, o sea, incluso mismo con Mauro, tratando de ayudar, de colaborar, pero nos falta, y eso lo veo yo, ¿no? Nos falta un ambiente de networking un poco más desarrollado, nos falta un poco más de guía, alguien que te termine. Yo he participado en campus de Google y ese tipo de cosas, y es como que siempre hay no un mentor, pero alguien que dirige un poco la batuta, y eso es fundamental, porque si no es como un facilitador. Esa es la palabra. Un facilitador, exactamente. Que te sepa cómo decir, bueno, vos tenés que ir por este lado, vos por este, y bueno, entre los dos hacemos esta sinergia. Creo que eso, bueno, que también supongo que lo que es la parte de la universidad es muy importante que actúe de eso, pero bueno, nos falta y yo lo noto, y obviamente mientras más al norte vas, más notas esa capaz interrelación de las cámaras, de las mismas empresas. Yo estoy dentro de la Cámara de Comercio, como comisión directiva, y lo noto ahí, y lo noto en la falta de articulación de muchas cosas, y digo, pero estamos todos acá, O sea, no es que estamos planteando cosas de distintas localidades, pero nos falta. Eso creo que es una cuestión también madurativa. Creo que muchos de los que estamos en Gallego vinimos de otros lados, entonces es como que nos cuesta a veces, por así decirlo, integrarnos completamente. Entonces eso también conlleva que no todo se desarrolle de una manera mucho más
más lenta. Y te lo planteo, o sea, cosas como lo que nos pasó con el cine, tanto tiempo sin cine, y que lo termina poniendo Marcos, por así decirlo, y vos decís, pero esperá, o sea, no es un negocio innovador, era una cuestión de poner la plata, cerrarlo y ya está, localidad, clima feo, película nos gusta todo, y sin embargo, vos fíjate cuánto tiempo estuviste sin cine. Pero bueno, creo que es parte un poco también de toda la sociedad que a veces nos cuesta mucho desarrollarnos entre todos como empresarios, ¿no? Y generacionalmente para mí hay una brecha importante. Recién ahora estoy empezando a ver ciertos empresarios que obviamente hay mucha cuestión también de la administración pública, hay muy buenas empresas para trabajar dentro de la administración pública, como por ejemplo servicios públicos, ese tipo de cosas, que te hacen, que te limitan también la capacidad de que se hagan cosas. Cuando vos te sobra mucho de algo, sabés que hay carencia del otro. Y creo que en Gallegos está pasando eso, hasta que cambie un poco el chip, el ADN, va a ser todavía, va a haber mucho de la administración, por así decirlo, de lo público, bueno o malo, pero nos va a faltar más emprendedorismo, nos va a faltar más empresarios apostando por esto. Así que bueno, veremos a ver cómo pasa, ¿no? Bien, gracias, Sebas. Te dejo con Azucena y después seguiremos seguramente interactuando. Buen día, Sebas. Mejor dicho, buenas tardes. Ya también hemos perdido la noción del tiempo. Buenas tardes, ¿cómo le va? También, bueno, sí, te quería consultar con respecto a cómo es la selección de los recursos humanos, de los trabajadores que tiene, en cuanto a su formación, capacitación, o tal vez su experticia. Por un lado sería eso. Después, mi otra pregunta sería con respecto a que el Internet tiene nueva forma que dijiste, en la cual no solamente que hay que verlo de afuera, sino también desde adentro, donde hay un compromiso de que hay que enseñar, ¿sí? Hay que enseñar, sería a los usuarios, pero también me gustaría saber cómo es la capacitación de tu personal con respecto a estos avances permanentes que estabas mencionando. El otro punto que me llamó la atención es la demanda, que dice que hay mucha demanda en cuanto a la solicitud del Internet, y mencionaste bien de que, por ejemplo, se conectan para la cura de cáncer, que dijiste, bueno, en ese caso sería la telemedicina, y actualmente se está viendo que muchas actividades de los profesionales médicos lo están haciendo por videoconsulta. Y bueno, entonces, ¿cómo lo ves vos todo eso? ¿Sí? Si las instituciones solicitan esta demanda a cambio de la otra línea internacional, que está tradicional, ¿no es cierto? Sí. Bien, tema recursos humanos, la selección la hacemos internamente. La realidad es que es un rubro particularmente, volviendo, si quieren, pongamos la palabra de innovación, es un rubro complicado hoy en día conseguir cierto tipo de recursos humanos, y me refiero al trabajador. Eso se tiene que enseñar internamente. La fibra óptica prácticamente la traemos nosotros a la ciudad, por lo tanto toda la gente que trabajó con nosotros somos los primeros en desarrollarlo hasta que se empiecen a hacer las generaciones de trabajadores. Es todo motus propio. El tema de después obviamente contamos con capacitaciones internas, somos una empresa que tenemos cierto presupuesto, más que en investigación, en inversión de nuevos productos. O sea, somos de comprar muchas cosas que salen. Por ejemplo, ahora yo hace poquito me certifiqué en domótica, que son las casas inteligentes. Pero invertimos con un destino de decir, bueno, a ver, ¿qué tal es esto? ¿Cómo funciona? ¿Nos va a servir? ¿No nos va a servir? ¿Es lo que necesitamos? O sea, tenemos esa capacidad de destinar fondos a cosas que hemos comprado de equipos que, no le voy a mentir, en un momento hace 4 años, 5 años,
Yo invertí en algo, en su momento hoy en día $10.000, $15.000, y no funcionó. Directamente no funcionó, estuvo mal planteado. También eso me lleva a mí a veces creo que es una cuestión también propia del fracaso, de que no siempre todo lo que uno quiere instalar va a funcionar. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que estar constantemente innovando, pensando en nuevas cosas, pero también les soy sincero que con una base fuerte, después muchas cosas van cambiando ciertas características, pero el auto sigue siendo auto, sigue trasladando. Puede tener más seguridad, puede tener una caja automática, una caja manual, pero sigue siendo un auto. O sea, hoy en día nadie puede discutir cómo es la forma de un vehículo. Bueno, en lo nuestro pasa más o menos lo mismo. Los principios tanto de la fibra o de las o de lo que es la radiofrecuencia, que es otro de los donde nosotros somos fuertes, que es el tema de los enlaces, todas las cuestiones de trabajo para el campo, eso no cambia. ¿Mejora la tecnología? Sí, pero el principio funciona igual. O sea, es una onda electromagnética que tiene que atravesar cierta característica, que tiene que trabajar a determinados parámetros. Y en la fibra óptica es lo mismo. Es una de luz que va por un conductor y tiene que tener estas consideraciones. ¿Qué pasa ahora dentro de la casa, como usted lo planteó? Y adentro de la casa se empieza a ver otro escenario que hoy en día, y para no entrar mucho en detalles técnicos y no aburrirlos, pero ya el Wi-Fi del vecino molesta el Wi-Fi suyo y usted molesta el Wi-Fi del vecino de al lado. ¿Por qué? Porque es como que si todos habláramos en tono alto. Todos estuviéramos hablando con un megáfono. Al principio, cuando usted capaz que se mudó a su casa y no había absolutamente nadie de vecino, no pasaba nadie le escuchaba, no escuchaba los ruidos, no pasaba nada. A medida que se fue llenando la cuadra, obviamente capaz empezó a escuchar los perros, empezó a escuchar los gritos del de al lado, empezó a escuchar a los chicos jugando en la calle. ¡Vamos! Eso en telecomunicaciones pasa exactamente lo mismo. Los equipos de telecomunicaciones tienen los oídos preparados para escuchar. Y no solo escuchar lo suyo, no solo escuchar, como por ejemplo su hijo está jugando al Fortnite atrás, sino todo el resto. Y eso empieza a meter interferencia. Y es todo un proceso que hay que empezar a enseñar. Por eso los equipos sí, adentro de las casas, se empiezan a ser cada vez más sofisticados, con más características, y esto es muy importante, los equipos tienden a ser cada vez más concentrados del ambiente. Evitan los desarrolladores empezar a hacer equipos con mucha capacidad de alcance, porque mientras más velocidad se quiere, menos alcance se consigue. Y es así como funcionan las telecomunicaciones. Por eso dicen, es preferible tener 1, 2, 3, 4, 5 routers dentro de una casa muy grande, pero muy focalizados a los ambientes que se quieren atender. Porque la tecnología funciona así. Y si vos estás con tu celular y estás conectado en la habitación, que estés conectado al router más cercano de la habitación. No te conectes al router del quincho, que está detrás de 80 paredes. Pero bueno, eso es el proceso de que hay que empezar a enseñar, de que tenemos que empezar a trabajar, porque es lo que se viene. Nos vamos a encontrar que ya no estamos encontrando, que no es un problema de que te puedo vender 50, 100, 200 megas, sino cómo lo distribuís adentro. Hoy en día ya me encuentro en esa limitación. Y es un ejemplo que también pongo que es muy simple para que la gente me entienda. Usted es una profesional, por ejemplo, digamos con un doctorado, y usted tiene que hablar con un nene de 5 años. ¿Los dos hablan castellano? Sí, perfecto. ¿Usted le entiende al nene? Sí. ¿Y el nene le entiende a usted? Sin problema. Este es el mismo principio de la tecnología nueva con lo anterior. Vamos a decir, el nene de 5 años es el router de hace 4 o 5 años que tiene en su casa. El doctorado es el nuevo iPhone 25 que compró en el mercado. ¿Los dos dispositivos se van a entender? Sí, totalmente. Pero cuando el iPhone quiera sacarle todo provecho al nene de 5 años, quiera hablar con él a una velocidad mucho más rápida,
explicando mucho más cosas, no va a poder. Y ahí es donde empezamos a enfrentarnos en que hay que empezar a enseñar a los clientes. Los routers no son heladeras, que duran 10, 15 años, no son colchones. ¿Cada cuánto cambia un router? ¿Cada cuánto cambia un celular? ¿Cada cuánto lo cambia? ¿Cada cuánto cambia el router? Bueno, eso es parte de todo un proceso que hay que innovar y mejorar. Hemos llegado al momento de, che, cambiar el celular 4 veces, mi celular vale 100.000 pesos y lo estoy haciendo andar con un router que vale 1.000 y me parece que puede haber un problema de mejora. Pero bueno, eso es parte, ahí sí, es responsabilidad nuestra como empresa empezar a enseñar eso y empezar a demostrarlo. Con respecto después a las otras consultas que me dijo, la telemedicina que se empieza a empezar a utilizar, considero que a nivel técnico todavía hay ciertas cosas. Toda la familia de mi señora son todos profesionales de la salud. Así que imagínense si yo digo que dar un diagnóstico por una pantalla de celular es prácticamente que mi suegro me va a pedir el divorcio de la hija, más o menos. ¿Por qué? Porque no se palpa, porque no se siente. También es la otra realidad. La gente hoy en día se automedica según lo que dice Google. Si Google te dice tenés que tomar, no sé, ácido clorhídrico, y mucha gente yo creo que se va a morir porque va a tomarlo. Creo que tiene que haber hoy en día un punto medio, porque no podemos quedarnos totalmente ya fuera de eso, pero tampoco lo podemos adoptar como es algo que viene y se queda y a partir de ahora es así. Incluso les va a pasar a ustedes con todo lo que va a ser la educación, o sea, obviamente va a cambiar toda la forma hoy en día de educar. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que le faltan todavía cierto desarrollo o cierta madurez. Empezar a definir un poco los límites de qué cosa, o sea, alcanza a una y hasta dónde llega la otra. Pero que vino para quedarse, sí, eso es sin dudarlo. Y que esto de la pandemia lo adelantó, pero ni le digo. Y con respecto a la consulta que me hizo el tema de la demanda, las instalaciones, vuelvo a decirle, Internet no es que vendimos muchos más pedidos, porque Internet ya tienen todos. Pueden tener el mío, pueden tener el otro, pueden algunos cambiarse en el momento, como fuese. Pero no es que hubo una demanda de más instalaciones. Sí hubo una demanda de más consumo, de un consumo mucho más desproporcionado, de un consumo mucho más, digamos, fuera de lugar, y fuera de lugar entre comillas y en el buen sentido. Como ya te digo, un Netflix a las 10 de la mañana, no sé, videojuegos a las 12 del mediodía, o películas a las 4 de la mañana, que cuando antes eran un trasnochado que miraba eso, o a la mañana era alguien que era muy raro, algún nene, algo muy chiquito. Hoy en día tenés consumo propio de horario pico a esa hora. Y bueno, hubo que adaptarse a eso y entenderlo también, porque hasta que pase de nuevo todo este tema de la cuarentena, es algo que viene, se instala y se va. También hay que ser criterioso. Tampoco podés decir, invertimos multimillones de pesos en cambiar todo por ciertos periodos. Y nos pasó en Las Heras. En Las Heras es increíble. En Las Heras teníamos el 17 de marzo el 60% de capacidad usada. Nos quedaba el 40% ocioso. El 19 de marzo pasamos al 100%. Directamente, ¿eh? O sea, y sí, capaz que el usuario se frustra, pero es como yo planteaba, lo comentaba, no es que uno no hizo inversiones, sino que todavía tenías mucho margen para desarrollarlo, y sin embargo te enfrentaste a eso, ¿no? Bueno, hoy en día se está normalizando, sí, de a poco se va normalizando, pero bueno, son como recaídas, por así decirlo. Sebastián, creo que no escuché qué es lo que pasó después del 70% que tenían de usuarios conectados. Después, ¿qué pasó?
Los usuarios eran los mismos. Siguió siendo la misma cantidad de usuarios. Nada más que los usuarios consumían el 60% de la capacidad de la red pre-pandemia, pero apenas empezó la cuarentena, esto le digo el 17 de marzo, ponele. El 19 de marzo, los usuarios empezaron a consumir el 100% de lo instalado en la red. Pero era la misma cantidad de usuarios, ¿eh? No es que hubo una demanda de un pico de nuevas instalaciones. No, los mismos usuarios. Bien, en base a eso, mi consulta, ya que tiene una, diríamos, una onda de frecuencia, los aparatos que se utiliza para estas instalaciones o la cercanía que tienen las personas, ¿pueden tener alguna complicación que altere la salud? Mire, la realidad es que yo no soy especialista en esto, para decirlo. Se habla mucho de que los equipos de celular, las torres de celulares son muy penetrantes. Usted piense que un Wi-Fi, interprételo así, un Wi-Fi alcanza de pasar 1, 2 paredes y ya pierde mucha potencia. 3 y ya pierde la potencia. En cambio, el celular usted siempre tiene señal. Y si usted se pone a pensar dónde están las torres de celular, le aseguro que no hay 800.000 torres en Gallegos. Ellos sí tienen mucha capacidad de penetración porque la frecuencia en la que trabajan es muy particular. De ahí a que sea algo nocivo para la salud, no soy yo para responderlo. Realmente no le puedo llegar a decir. No dormiría con un router al lado de la cabeza, eso se lo digo, pero tampoco le puedo negar cómo funciona. O sea, no le puedo negar que sea nocivo o no para la salud. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Pasaría a mi... Gracias, Azucena. Bien, Rita. Bien. Bueno, Sebastián, yo después de escucharte creo que te voy a llevar de ayudante a mi seminario de gestión de las organizaciones, porque está muy interesante todo lo que estás comentando, y aparte porque realmente es un placer tenerte y sobre todo ver este perfil innovador. Realmente sos un empresario innovador. En función de eso, Sebastián, yo te quería preguntar, porque si mal no escuché, comenzaste en el 2010, ¿no? Sí. Bien. Entonces a mí me gustaría un poco retomar algunas cuestiones sobre el tema de la situación económica de nuestro país, ¿no? O sea, viste que en este tiempo, antes de la pandemia, se criticó mucho que entre el 2015 y el 2019 han sido, digamos, los peores años para las pymes en particular. Los datos arrojan que 25.000 pymes murieron en el periodo, digamos, económico que hago referencia. Entonces la pregunta está, ¿cómo afectó ese periodo económico a tu empresa? Si en realidad hubo o vos viste como empresario esta situación, digamos, complicada del país y afectó tu empresa, o realmente vos pudiste seguir generando innovaciones dentro de lo que sería tu estructura. Y de hecho, quizás creciste, ¿no? Porque por allí ahora yo escuchaba que vos decías, bueno, no, en realidad no es que tenemos más, digamos, más usuarios por allí, pero en realidad más demanda del servicio de los que ya teníamos. Entonces, bueno, es posible de que eso también, digamos, te pudo haber pasado como que tuviste exceso o a lo mejor más demanda de la prevista, o cómo saliste en la comercialización para captar esos nuevos clientes o más clientes. Y sobre todo me interesa que un poco rememores ese periodo. Porque ahora sí, viste que podemos decir, bueno, en realidad no estábamos tan mal, parece, ¿no? Porque ahora estamos muy mal. Entonces, bueno, esto me gustaría conocer un poco tu mirada. Bien, particularmente yo creo que el desarrollo de la empresa fue, vamos a decirlo de nuevo, vamos a poner un poco el concepto de azar en cuestión, ¿no? Que hay que tenerlo presente. Una de las cosas que creo que yo hice muy bien fue buscar otro segmento de clientes. Obviamente el cliente que está en el campo no paga lo que vos pagás en tu casa. Entonces,
hubo una compensación de segmentos. No fuimos una empresa que apuntó al Estado, no fuimos una empresa que apuntó solamente al cliente domiciliario, sino que estuvimos constantemente buscando no solo ir al volumen, sino también ir al margen, por así decirlo. Entonces, apuntábamos a distintos segmentos. Otra cosa, sí te digo una cosa, cuando hoy en día Argentina tiene uno de los precios de internet más baratos del mundo, y literal, o sea, realmente estamos hablando que la conexión hoy en día de 100 megas que yo vendo acá vale 60 euros en Londres, y es la misma conexión, no cambia absolutamente nada. Entonces, hay una diferencia importante en valores, o sea, pero también hay que entender, chicos, y esto también es muy importante, cómo funciona un poco el Internet. A medida que uno va aumentando como capacidad, como proveedor, le vienen a tocar las puertas ciertos personajes grandes. Por ejemplo, a nosotros nos toca la puerta Google y nos dice, ¿saben qué es ese servicio? Nos damos cuenta que usted trafica mucho de nuestro tráfico. ¿Qué les parece si le donamos este equipo? Ah, perfecto, muchas gracias, señor Google, lo ponemos. Ahora, todo el tráfico que se genera en la red de SS no va a Buenos Aires, va a nuestro data center acá. Después viene otro personaje grande, viene Netflix, y te dice, ¿sabe qué, don SS? Lo mismo planteo. Después viene Facebook, mismo planteo. Obviamente, para llegar a esos tráficos, hubo una inversión constante de compra de ancho de banda mayorista, como para que te empiecen a ver los grandes. Eso nos permitió a nosotros poder aguantar todo el cimbronazo. Porque hoy en día Netflix está en SS. O sea, Netflix es parte de ese servicio. O sea, y esto es verdad. O sea, a nosotros a mí me llama directamente la empresa Netflix y me dice, queremos que ponga un servidor en la Patagonia, tome usted, póngalo usted. Eso nos da una ventaja competitiva muy grande, porque ante la demanda es como que nosotros somos los generadores del contenido, constantemente estamos generando el contenido, entonces si tenemos la red para suplirlo, y en este caso te lo da la red de fibra óptica, yo te puedo dar cuanto Netflix vos quieras. Si vos no tenés la capacidad, es como que tenemos ¿cómo decirlo? Medio como una capacidad ilimitada de producción. Si vos no tenés eso, es muy difícil para otros competidores y llegan a un punto de estancamiento donde se les hace ya muy difícil y cuesta arriba, porque nuestros costos, Rita, son 100% en dólares. Un mega, y esto se lo digo, un mega cuesta $10. $10 cuesta un mega en el mercado. Así que imagínense con 40.000, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a cómo se va planteando la estructura, nosotros nos ha permitido poder mantenernos a flote, pero siempre con inversión, siempre sumando clientes para lograr ese negocio de volumen. Nos terminamos convirtiendo medio como en un negocio de supermercado. No somos un Louis Vuitton, no vamos al margen, vamos directamente al volumen. Cliente, volumen, que nos permitió, obviamente, a la hora de hacer compras, obtener muchos mejores precios, muchas mejores cosas y mucho mejor poder de negociación. Hoy en día nosotros tenemos capacidad de negociar con los grandes mayoristas de otra manera que, obviamente, 10 años atrás ni me entendían el teléfono, básicamente, ¿no? Lo que sí también hemos desarrollado, como les decía, la capacidad de buscar nichos de mercado que te ayudan a sobrellevar todo esto. El petróleo. El petróleo es un cliente, obviamente, con una capacidad de pago muy distinta al usuario final. Las estancias. Hay muchos clientes que si bien en cantidad son muchos menores, nos han permitido medio ir manejando un poco lo que es el margen que se empezó a reducir del usuario final, poder lograrlo de sostener un poco con este tipo de empresas. Y no digo las pymes, sino este tipo de empresas que son más grandes, ¿no? Creo que ahí nos ha ayudado. Y otra cosa es que también, si bien no somos un servicio básico por definición de diccionario, sí somos un servicio esencial. Y es muy difícil que alguien deje de tener internet por el simple hecho de que no lo pueda pagar. O sea, por más plan chico que sea, eso nos ha permitido. O sea, en una situación de crisis alguien deja de comer chocolate, alguien deja de tomar cerveza. Los lujos, los gustos se empiezan a dejar de lado. Internet empieza a ser una necesidad.
y no lo dejas de lado. Entonces eso también nos ha permitido sobrevivir, Rita. Obviamente, cada vez hay más competidores, cada vez hay menos mercado para repartir, por así decirlo, pero bueno, es propio de las reglas y de las leyes, ¿no? Que obviamente, si nos hubiésemos quedado hace 4 o 5 años con lo que pensábamos que era el futuro en radiofrecuencia, no en fibra, sino en aire, y hoy en día estaríamos pasándola un poquito peor. Pero creo que viene un poco por ahí, Rita. Creo que hemos tenido ciertas, por así decirlo, ayudas, y también el tipo de negocio que somos. Porque la realidad, ya le digo, es un tipo de negocio que no deja de consumir la gente. Entonces... O sea que eso, digamos, no, la situación económica por la cual pasamos o pasaron algunos empresarios no fue tu limitante para seguir innovando. No, lo que obviamente lo que nos limitó terriblemente es la capacidad de, ¿cómo decirlo? De ganancias, los márgenes de ganancias se redujeron. Obviamente nos limita, también nos pusieron a prueba, porque antes importar para nosotros era algo totalmente irrisorio. Y hoy en día importar es algo fundamental del negocio. Y eso nos ha enseñado, porque también buscábamos bajar costos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no compramos a China? Y empezás a negociar con China, empezás a ver otro tipo de cosas, que creo que es parte también de por así decirlo, de la crisis, que te ayuda a eso. La realidad también, y ahora viéndolo desde otro punto de vista, y siendo duro también, creo que las pymes también, muchos han sufrido el avance, o no sé si el avance, pero el no poder adaptarse al margen de la crisis. Hay muchas cosas que lamentablemente han llegado para cambiar la forma de consumo, y cada vez somos más, ¿cómo decirlo?, más vagos, entre comillas, para consumir. Y el negocio común, la pyme común, es muy difícil que se logre adaptar rápidamente, y por una cuestión también generacional, por una cuestión propia de cómo funciona. Es como que hoy me digas, no sé, que un sastre, o sea, ¿entendés? Que hoy un sastre se funda. Y es muy difícil, es una lástima, pero ¿qué especialización podés llegar a tener? ¿Cuántos clientes tenés? Lamentablemente caemos en eso. Lo mío es un negocio, digamos, masivo, totalmente masivo, y no caigo en ese problema. Obviamente, lo mío es un negocio que cuando yo empecé éramos 4 proveedores, hoy debe haber como 15, acá lleguemos, que también eso implica sus complicaciones. Pero no me vi afectado como a tal punto. Perdí margen, pensarlo así, Rita. Yo perdí ganancias. Claro, pero claro, bajaste margen, pero mantuviste los clientes, y que esos, me parece que estás trabajando muy bien, por lo menos yo soy usuaria de tu servicio, la fidelización, ¿no? O sea, cada vez que tengo un problema, yo tengo un numerito al que mando un WhatsApp y enseguida me contesta. Entonces yo estoy feliz. Es más, quizás ya hice lo que me dijeron, y bueno, cuando después digo, lo hice bien, ¿no? Esto de prender y apagar el router. Bueno, pero mira, yo te lo voy a decir, como justo tocaste un tema que no lo suelo tocar, pero el famoso apagar y prender el módem, que por eso cuando hablaba con Azucena se lo planteé, no son heladera los routers, no son, como ¿qué otro elemento tenemos conectado todo el tiempo? No sé, microondas. El router pasan muchos datos todo el tiempo, y cada vez pasan más, porque cada vez pasan más, y todos esos datos el router los procesa. Claro. Vos la computadora no la dejás prendida 7 meses. Cada tanto dices, voy a reiniciarla, la apago, la prendo. Bueno, el router es el mismo principio, y que parece y te voy a decir otra cosa, por qué también es tan importante apagar y prender el router. Los routers tienen la búsqueda de la frecuencia. Ellos, obviamente las señales inalámbricas tienen canales del 1 al 12. Bueno, cuando el router, cuando lo aprendés, lo que hace es buscar el canal limpio y se posiciona ahí.
Pero después tu vecino fue y dice, voy a apagar y prenderlo, me posiciono en el mismo canal. Me posiciono en el mismo canal. Así sucesivamente. En un momento están todos posicionados en el mismo canal, por eso se apaga y se prende. Porque lo que haces realmente es beneficioso y no es ni por mí, ni por Speedy, ni por ninguno de los otros. Es fundamental. En el principio de funcionamiento es fundamental. Cada tanto es apagar y prender. Porque limpiás. Es como que lo purgás. Pero sí, obviamente, si lo pensamos en moneda dura, Rita, no lo miro el Excel, Directamente no lo miro, ya está tapado y le cambié la fórmula para no resolverlo, porque en moneda dura sí perdimos, pero terriblemente. O sea, lamentablemente en ese ámbito, si lo vemos ahí sí, bien a nivel negocios y contabilizarlo en moneda dura es imposible. Y aparte es irrecuperable. Tendríamos que tener 6 veces, no sé, 6, 10 veces más clientes como para ganar la misma plata en moneda dura, por así decirlo. Que eso es lo que por así decirlo, esa es la parte perjudicial. Pero bueno. Pero que digamos, no tuviste que bajar las persianas como pasó con otros empresarios, ¿no? Y eso también, algo que vos decías, ¿no? En realidad creo que viene una reconfiguración de la pyme, sobre todo, digamos, en las generaciones que hoy a veces todavía seguimos teniendo empresarios baby boomer, ¿no? O sea, me parece de que va a haber toda una transformación y esto que vos también planteabas, ¿no? Cada vez también somos más cómodos, ¿no? Y ahora con la cuarentena me parece que se profundiza, ¿no? Estos cambios. No solo somos más cómodos, somos más exigentes, porque como usuario hemos evolucionado un montón. Capaz que vos, si planteábamos esto hace 20 años, te lo planteo muy simple, Rita. Vos hace 15 años, 16 años, capaz que ibas a Marcos Computación a comprarte la computadora y no lo dudabas. Porque no le entendías a la máquina, decías, no sé si me la voy a comprar en otro lugar, porque mirá, esta máquina es algo extraño, porque era así. Hoy en día, seguro que si te gusta una notebook, agarrás Mercado Libre, mirás 2 características y lo compraste y listo, ya está, se cerró tu modelo. ¿Y qué le pasó al Marcos Computación de ahora? ¿Y qué va a competir? ¿Qué nivel de competencia puede llegar a tener? Porque ya, aparte como consumidores, nos volvimos sumamente exigentes y hemos aprendido mucho como consumidores, porque hoy en día sabemos de todo sabemos, es impresionante la capacidad que tenemos de aprender cosas. ¿Por qué? Porque lo vemos en YouTube. Vos decís, hoy en día cualquier cosa que te quieras comprar, salvo que pidas alguna recomendación por algo en particular, muchas cosas ya las compras directamente por internet sola. Y capaz que te comes ese tiempo de espera, no te molesta. Pero el proceso de compra lo hiciste vos desde principio a fin. Sí, la experiencia. Vos lo planteaste muy bien. Tu experiencia, claro. Exacto. Y cualquier cosa ya. Y capaz que, por eso ahí te digo donde nos volvimos vagos. No vas a ir a buscar un precio local, no vas a ir a investigar. Salvo que te guste el proceso de compra, pero no hay ningún lugar acá. Nosotros ahora inauguramos las oficinas nuevas y está apuntado un poco también a hacer la experiencia un poquito más, no tan despachante, por así decirlo. Pero hemos cambiado como el patrón de consumo, lo hemos cambiado totalmente, y como usuario también, y cada vez va más rápido. Y lamentablemente, si no te adornás, obviamente la pandemia fue la guillotina para un montón de empresas que estaban ahí. Pero bueno, es parte también de todo. Y es difícil, pero es así. O sea, lamentablemente es así. Y es como nosotros como usuarios, porque hay que también estar de los dos lados también, Rita. Hay que estar del lado del usuario y del empresario. Y como usuarios nos volvimos exigentes al extremo. Al extremo. Las redes sociales nos han dado una fuerza, un poder terrible y nos permiten, o sea, somos especialistas en todos, porque esa es la realidad. Por todo discutimos, por todo sabemos de todo. Pero bueno, es un nuevo tipo de usuario. Fíjate que ahora todo tiende a ser cada vez más personalizado. Todo apunta a que cada vez la experiencia sea más para Rita. O sea, tratar de el Big Data, todo lo que es el análisis de datos, es para darte
lo que vos querés. Decís, yo quiero comprar, que te muestre justo solamente ese suéter de color turquesa. ¿Entendés? No, tal cual, es como vos lo estás planteando. En realidad se ha cambiado el mundo y creo que viene por más, ¿no? En este sentido y sobre todo por nosotros que hoy tenemos un fuerte poder, justamente el cliente o el usuario, según el tipo de servicios, y donde justamente me parece que también muchas veces esas innovaciones no necesariamente pueden venir desde tu mirada, sino desde esa exigencia que tenemos nosotros y que vos tenés que estar a esta altura, ¿no? A la altura de lo que uno está pidiendo. Yo quisiera preguntarte, Sebastián, ¿y cómo ves el próximo año, pensemos ya no en el largo plazo, porque nos sorprende ahora la pandemia impensada, ¿no? La sociedad del desconocimiento, hasta tanto se consiga una vacuna o lo que vendrá a futuro. Entonces pensaría nada más, nosotros siempre viste que en administración hablamos del planeamiento hacia largo plazo. Yo creo que esto también ha venido para cambiar un poco el esquema de pensamiento. ¿Cómo ves vos entonces en los próximos 12 meses tu empresa? ¿Dónde te ves? No creo, te voy a ser sincero, no creo muy distinto de donde estamos hoy. Y va a depender mucho de cómo nos permitamos mover. Ponele, porque creo que hay dos puntos claves en esto, Rick. Uno, me dejas mover y me dejas desarrollar, perfecto. Yo tengo 3 plazas que están desarrolladas técnicamente, con toda la fibra, todo, y no se pueden inaugurar. Por cuestiones de pandemia, por locales, por contratación de gente. Eso es o sea, por así decirlo, yo ya estoy en un proceso de expansión resuelto, pero que no lo puedo terminar de darle la frutilla del postre. Eso sería un tema, si yo lograra, digamos, solucionar ese problema. Del otro lado, lo que se va a apuntar mucho, por lo menos de nuestra empresa, es, como yo le decía a Azucena hace un rato, la enseñanza. Se viene una época de empezar a enseñar al usuario, se va a empezar a trabajar mucho sobre eso, porque hay que buscar la diferenciación también, Rita. O sea, ¿qué vamos a entrar? ¿Una competencia de precio con mis competidores? Porque en ese caso el usuario se vuelve mercenario. Y si bien mucho usuario es vago para cambiar de servicio, mucho usuario también va por esa diferencia de precio y si total es bajo. Che, cambio pongo el otro, pongo el otro. Y están en ese círculo vicioso, porque eso existe. Y lo tenemos identificado, ese tipo de usuarios. Pero por lo menos de nuestra parte vamos a apuntar mucho a esa enseñanza. Y obviamente seguir obviamente con todo lo que son las apuestas propias de lo que es la empresa, en lo que es la responsabilidad social, seguir sumando nuevos puntos de conexión. Estamos ya en lugares que realmente a veces me sorprende, ver la posibilidad de expansión. En un momento se había hablado también de irnos para Chile, que nos habían llamado, pero bueno, depende mucho realmente qué pase con esto, con la pandemia, porque estamos en un estado de letargo, ya estamos en agosto, impresionante, y es increíble, pero hasta para mí ha cambiado la forma lo veo a mi hija, que es una bebé, o sea, cómo le ha cambiado la forma, el tratar de mantener una rutina. Yo creo que ahí está la diferencia. Si nosotros pudiéramos salir de lo que es el tema de la pandemia, el proceso es expansión puro. Expansión, 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 porque esa es la meta. Si no, va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Cuestión interna, capacitación interna y fidelización de cliente. Se va a apuntar mucho a la fidelización de cliente. Ahora estamos por lanzar un club de beneficios, que en realidad ya estamos por lanzarlo, hoy estamos desarrollando la aplicación, pero empezar a trabajar con la fidelización del cliente un poco más. Pero no es tampoco, y esto también es importante, chicos, no es tampoco una industria donde existe una innovación constante. Ya estamos en la misma conexión que usa Australia, que usa Londres, que usa España. No hay más para decir, no, mirá, están en un dial-up de un modem de 56K que hacía, ¿te acuerdas cuando hacía los ruidos raros?
No. Hoy en día tenemos la conexión la misma que tenemos en Europa. Megas más, megas menos. Entonces, hay que ver cómo empezamos a mejorar. Ya está, ya llegamos, digamos, lo macro, el core business está desarrollado. Bueno, vamos a empezar a trabajar con los clientes, vamos a empezar a trabajar con la enseñanza, o empezar a desarrollar otras cosas, porque también hay que pensar en otras unidades de negocio. Como yo te dije, las casas inteligentes. Eso me parece que hoy va a ser fundamental, ¿no? Creo que es lo que se viene a full. Sí, el tema de eso, Rita, es que no seas un early adopter y lo pongas muy rápido en el mercado y te quedes core, o sea, que te adelantes demasiado. Claro. Todavía, cuando vivimos en una sociedad como gallegos, que el agua vos la podés derrochar cuantas veces quieras porque no te la cobran, es cuando muy tenés. Y cuando tenés. Por eso, pero es muy complejo Claro. plantear un modelo de negocio diciendo vamos a hablar de eficiencia energética o de energía verde. Y te dicen, flaco, sí, mirá cómo rego agua. Estoy 7 horas regando y no me la cobran, porque literalmente, o sea, no la cobran. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno entra en eso, porque capaz que entras demasiado pronto y no lo podés explotar como se merece. Y sí, no, también depende, me parece mucho de, como vos lo planteabas, ¿no? Del tiempo que tiene también Río Gallegos y sus consumidores, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tipo de clientes somos? Por allí, viste, explotó en algún momento el diseño en Europa, pero hasta que llegó a la Argentina y llegó a Río Gallegos pasó 5 o 7 años. O esto que vos decís, tenemos la misma conectividad que en los países europeos, en los países, digamos, en distintos lugares del mundo. Creo que hoy todavía tiene que ayornarse mucho más el Estado, ¿no? Sí. Vos entras en una ciudad de Europa y lo primero que tenés es internet gratis, ¿no? Que te pasa en la cava y que te pasa en distintos lugares. Por allí, el municipio de Río Gallegos debería por allí pensar también que son las innovaciones del sector público. Y yo quería preguntarte también, cuando vos te organizás dentro, porque aparte impresionante, ¿no? Tenés 70 empleados, 70 trabajadores y eso es lo que realmente fortalece a una pyme, ¿no? Que no solamente da trabajo local, sino que tiene a sus talentos internos. ¿Cómo haces qué sistemas o qué procesos, digamos, de control, de seguimiento tenés con la gente que te acompaña? No sé, tendrás una jefa de personal, cómo haces esa inclusión o esa incorporación de tus nuevos talentos, cómo participan ellos en las decisiones que muchas veces vos tenés que tomar, si lo haces solo, con un grupo de los gerentes que tengas, o cómo está organizada hoy tu empresa y qué hace que puedan seguir para adelante. Bien. No es una estructura muy piramidal, para nada. La realidad es que ya hay mucha gente que me sobrepasa, pero mucho, en conocimientos en muchas cosas. Soy una persona de delegar terriblemente, o sea, no veo la empresa no tiene que convertirse en un succionador de mi vida, digamos. O sea, la realidad es que obviamente fue un antes y un después de mi hija, ¿no? Me di cuenta que me cambió totalmente la forma, y a mi señora también. Pero sí cuento con recursos en distintos lados que tienen prácticamente libre albedrío. O sea, obviamente se discuten las cosas, pero es fundamental, porque si no es, o sea, vamos a ser sinceros, no te miento, deben ser 20 y pico mil de clientes. Imagínate si yo me tuviera que poner a pensar la parte técnica, el desarrollo de la red de una fusión de fibra óptica de tal lado. Por ejemplo, el otro día le fuimos a conectar internet a la estancia que no sabía que existía la pandemia. Es una estancia que se habían quedado sin radio, sin pilas en la radio, y no sabían que existía la pandemia. Una estancia que está a 15 kilómetros de O'Higgins, allá por el lado San Martín, muy metido, o sea, ese tipo de trabajo yo tengo que contar con gente, que confiar plenamente. Obviamente que tengo los mismos problemas que cualquier pyme, tengo el que es vago, el carpetero, tengo ciertas cosas, pero hay ciertas estructuras, ciertas cabezas, por así decirlo,
que tienen toda mi confianza y hacen y deshacen a criterio, porque es fundamental, o sea, porque si en un momento o sea, hace unos años, yo quería saber todo de todo, quería saber todo de finanzas, quería saber todo de marketing, quería saber todo de técnica, y después me di cuenta que es imposible, porque aparte, yo también quiero estar en casa viendo una película y si se cae algo, que alguien lo resuelva. O la chica, o sea, ahora tenemos, por ejemplo, la responsable de marketing, que es vos fijate, que acá es donde acá encontrás a veces talento. Es una chica que manejaba la cuenta de YouTube de la granja de Zenón, una cuenta que tiene 17 millones de usuarios. Una chica de Gallegos, ¿entendés? Y ese talento, o sea, es más, ese talento cuando me llega el currículum, lo contrato sin saber todavía dónde le iba a poner, pero son talentos que sí no los dejo pasar. Cuando yo veo algo que, ahí sí, cuando veo que alguien con capacidades que son superlativas en algo, no lo dejo pasar. Después veré cómo lo pongo a trabajar. Pero no puedo dejar pasar esas cosas, porque son oportunidades, una en un millón. Y hoy en día es una persona que, bueno, es una de las personas que mejor ha desarrollado lo que es el teletrabajo, por así decirlo. Pero es fundamental, obvio que tengo una chica en recursos humanos, pero no es lo que uno plantea, es alguien para hacer circulares, para liquidar sueldos y para otras cosas. Lo demás, tratamos de trabajarlo mucho en conjunto, porque esto es importante, yo no vivo para la empresa. Entonces, es lo primero que hoy en día, o sea, yo trabajo de los 17 años, hoy tengo 35 y he trabajado muchísimo, entonces como que ya digo, hoy me merezco esto, y si tengo esta gente que sabe más que yo, bienvenido sea, y si pudiese, y esto te lo soy sincero, si pudiese tener mucho más talento, los contrataría. La verdad que a veces es muy difícil conseguirlos, pero tengo gente en redes que es una tontera, pero que fueron desperdiciados por cuestiones públicas, por darle sueldos de 20.000 pesos, y son gente que con una capacidad, pero bueno, también se les prepara el entorno para trabajar, porque también tengo sus estrellas. Entonces, si vos me venís, si vos sos mi responsable, no sé, por decirte, de redes, y me decís, hay que comprar este equipo que cuesta tantos miles de dólares, ¿y para qué? Le pregunto, no, para esto, perfecto, se compra. Pues tampoco te voy a frustrar. Si vos me planteas algo, eso también es importante. O sea, a veces se invierte mucha plata en no hacer que la gente trabaje más, sino que la gente pueda trabajar menos, pero con mejores tecnologías. La solución que usamos de atención al cliente del chat es una solución que cuesta hoy en día $2.000, $2.500 mensuales. Y también lo podría solucionar teniendo 80 WhatsApp. Pero sería un desastre. ¿Entendés? Sería un desastre. Y bueno, a veces tenés que empezar a moldar un poco las cosas, o sea, lo veo yo así. Para el talento, darle las herramientas. ¿Qué le cuesta hoy en día a la empresa darte una computadora? Darte un celular. O sea, en esas cosas no me puedo. Si hay algo que yo aprendí, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos 27 o 28 vehículos, camionetas, 6 4x4, todo. Pero la primera camioneta fue mi camioneta. O sea, yo me la saqué y le dije, tomá, manejala. Fue impresionante. Mi primer camioneta se la di con 5.000 kilómetros. Vuelvo de vacaciones, tenía 15.000. Bueno, listo, la empiezo a toma otra vez. También se la di, pasamos de los 15. Yo lo usé 1.000 y pico, 2.000 kilómetros. Y ellos cuando se la volví a prestar, porque yo caminaba. Y una camioneta que después tenía 40.000. Pero yo nunca y ahora sí decirlo así, a mis empleados, le voy a dar algo menos de lo que yo ando. ¿Entendés? Si ellos son los que trabajan, ellos son los que generan mi plata. O sea, eso es lo que me genera la plata a la empresa, ¿eh? No soy yo. Tal cual. Esa es la realidad. O sea, las chicas de ventas, el chico que te atiende a vos, o sea, esos son mis caras visibles. Tal cual. Conmigo siempre todo bien, porque a mí vos cuando me hables por WhatsApp me vas a hablar siempre bien. Vamos a ser sinceros, siempre me vas a hablar bien. Moni me va a hablar bien siempre a mí. Pero vamos a hablar de pronto. El que se enojan es con el chico que está atrás de WhatsApp. A ese es al que hablando mal pronto lo putean. O a la chica que le viene a agradecer a la de venta. Amigos siempre, conmigo siempre son buenos. ¿Entendés? Pero bueno, por eso para mí es muy importante también
valorarlos a los que tengo al lado. Y siempre es antes, por así decirlo, antes para nosotros, para el grupo, y después para mí. Si yo ya voy a tener tiempo, o sea, tampoco soy tan hipócrita, hoy sí tengo una camioneta, pero después de haber donado 4 camionetas que me iba comprando, las donaba a la empresa. Pero fue así, no es que les compré sin menospreciar, ¿no? Un R12 y dije, chicos, andar una 4x4, ustedes andan en el R12 sin calefacción. Claro. Yo tengo chicos que han ido al campo, Rita, con 25, 30 grados bajo cero a laburar. Tengo gente que ha subido, hace poco fuimos a un cerro con motos de nieve. Y yo a esa gente tengo que quedarme, o sea, el chico me puede decir tranquilamente, hablándome pronto, se puede hacer el boludo y decir, no se pudo. ¿Qué vas a venir vos a ver si se puede subir con una moto de nieve arriba de una montaña? Y sin embargo esa gente va. Pero obviamente no le voy a mendigar, no, ¿sabes qué? Me debes 2 horas de laburo. Devolvémelas el sábado. ¿Qué me va a cambiar? ¿Qué me va a cambiar? Hay ciertos perfiles que el horario no existe. Hay gente que acá en la empresa trabaja que no tiene control de horario nunca en la vida, y sin embargo trabaja impecable. Sí, cuando se le pide, tenés que estar a las 2 de la mañana en La Esperanza, el tipo está a las 2 de la mañana en La Esperanza. Pero después si te querés tomar 3 días no me va a cambiar, si con la plata, vamos a hablar honesto, con la plata que hiciste recuperar en ese momento, ya se justifican 3, 4 días tuyos de laburo. ¿Para qué me voy a mandar para mandarte de nuevo a laburar? Si vos te esforzaste por ir a solucionar un problema a las 2 de la mañana al medio de una montaña, ¿sabes lo que es subir a montañas con caballos? O sea, nosotros tenemos torres en donde hay que subir con caballos. Tenemos torres que los chicos tenemos las filmaciones donde iban con 1 metro con la nieve hasta las rodillas. Y van a solucionar el problema de internet a Rita. Y sin embargo, por eso siempre yo en eso sí soy muy sano con mis colaboradores. Que también nos pasa lo contrario, Rita. A mí también a veces cuando me vienen y me plantean un tema de sueldo, todo, también a veces es difícil de mi lado, porque me dicen, capaz que por 2.000 pesos, 3.000 pesos más, le cambio la vida a una persona. Y es muy difícil, a mí verlo también es muy difícil. Entonces, por eso siempre hay comunicación constante. Por eso siempre las puertas están abiertas. Y re bien. Perdón, y vos tendrás, supongo, en todo este trayecto que has hecho desde el 2010 a la fecha, seguramente colaboradores que se han iniciado desde la creación, ¿no? ¿Tenés mucha rotación de gente o todos están con vos hace muchos años? ¿Cómo es ahí la relación? Mira, por ejemplo, ahora estoy viendo uno de los chicos que es el que trabaja acá con la oficina conmigo, y eso está hace 10 años. La rotación de la empresa es ínfima. Obviamente hemos tenido rotación y obviamente hemos tenido nuestras ovejas negras, nuestra gente tóxica, por así decirlo, pero es muy poco. Porque también hay otra realidad. A veces uno se encapricha con decir, vos tenés que estar acá. Me pasó siempre hay un caso de un chico que mi gerente, todos me decían, hay que echarlo. Y yo digo, no, porque carpetea. Y en realidad era el lugar. Fue cambiarlo de lugar y no me faltó nunca más. En 2 años. Una persona que te faltaba capaz 3 meses al año. Pero capaz porque vos te encaprichás en que tiene que estar ahí. Y sin embargo, no es su lugar. Y lo estresás o lo afectás. O sea, no por algo dicen que cuando uno está en un lugar que no quiere, el cerebro consume 10 veces más oxígeno, pensás de otra manera, te cansás más. Y era eso, fue cambiarlo, pero fue impresionante. Una persona que, te juro, eran 3 meses al año que tenía carpeta. Y uno de los, que hoy en día ya tiene 8 años en la empresa, creo uno de los más viejos, y fue cambiarlo de lugar. Lo cambió de lugar y no faltó nunca más. Y un lugar que no tenía ni tampoco control de horario y nunca llegaba tarde. Pero bueno, también nos ha pasado. Yo también, una vez, es uno de los casos que más me arrepiento de haber perdido una colaboradora acá de local, por no defenderla ante un cliente, y eso no me lo perdoné nunca. ¿Entendés? Porque el cliente estaba desubicado. Porque estaba desubicado la clienta. Y ella me pidió ayuda y yo no reaccioné en su momento. Cuando me la quise ir a tarde y era un valor, era una chica invaluable, ¿entendés? Y digo, qué pelotudo hablando mal y pronto.
¿Por qué? Hablando por una vieja que realmente era una boludez, porque aparte se había enfocado en ella. Llegaba al local a pelearla, no era ni que se quejaba del servicio, nada. Pero en un momento vos pensás que no pasa nada y ella te está, o sea, a veces tu misma gente te pide ayuda. Y es muy difícil decirte, no, ¿sabes qué, Rita? Te voy a cortar el servicio porque te estás yendo de mambo con Pamela, ponele. Pero después decís, y mirá lo que perdí. Y ahí sí lo sufrís, porque he perdido así gente. ¿Por qué en su momento no lo defendí? Es parte del aprendizaje, ¿no? Poder decir, yo elijo también al cliente. ¿También? En eso también, y también uno valorarse y valorar el servicio que da y valorar a tu propia gente, ¿no? Pero tal cual, Moni, pero después antes las premisas hoy en día del cliente siempre te da razón, pero no era el caso. No, a mí me ha tocado, yo me siento identificado, me ha tocado tener que echar a un cliente, y a un cliente importante, porque le estaba faltando el respeto mal a alguien, y después te das cuenta la atención que tiene tu propio empleado, ¿no? O sea, cómo se está sintiendo realmente, que hay un trasfondo más importante y el reconocimiento después. Por eso, y obviamente, o sea, yo actué mal, porque me quedé del lado, vamos a decirlo, del lado del cliente en ese caso, y perdí un valor, ya te digo, alguien que vos decís, no la tendría que haber perdido. Bueno, pero no te pasa 2 veces. No, pero bueno, y otra cosa que estamos empezando a hacer ahora también es empezar a laburar un poco también con las rotaciones de todo. Todos con todo, vos tenés que aprender a hacer un poco de aquel, o sea, porque también vemos eso, que mucho tiempo en un mismo lugar se termina como medio... la rutina. Exacto. Es la rutina. Entonces, empezar a cambiar un poco, obviamente, no un extremo, no alguien que está atendiendo al público, ir al medio del campo, pero sí a trabajar o que vaya para otro sector, que empiece a cortar un poco, porque a veces la atención al público también es muy exigente. Eso lo estamos implementando y acá, por ejemplo, algo que nunca antes hacíamos era que la gente, los que resolvían cuestiones técnicas en el local, eran ajenos a los que estaban atrás de la computadora o del chat, como hablaba Rita. Hoy en día es la misma persona. Entonces también es para demostrarles que somos también hay humanos de este lado también, porque eso también es muy importante, que también me ha tocado varias veces cuando me hablan muy dulcemente, digo, espera, que yo estoy viendo tu chat acá, Le digo, este chico puede ser tu hermano, tu primo, o cuando vos me pidas que alguien quiere entrar a laburar, o sea, también se merece su respeto, y puede ser un problema, y como puede ser un problema nuestro, o lo que fuese, pero también se merece su respeto, ¿entendés? Y es duro verlo. Entonces, por eso hemos cambiado un poco ahora vamos a ponerle cara a los nombres. Y cara de verdad. O sea, este es Sebastián Souto. Y si querés venir, estoy acá en la oficina. En este momento estoy en la oficina, así que si querés venir, pasá y pasá. O los técnicos o la gente, porque es importante eso también. Porque también eso nos da cercanía con el cliente, porque si no es como que da la sensación de la robotización o de la frialdad, y ahí es cuando se empieza a perder todo de nuevo también. Sebas, te hago una pregunta. Sí. Quería que nos sintetices cuáles eran los 3, 4, 5 ejes que vos considerás fundamentales para innovar. Después de todo esto que hablaste de todo un poco, si vos tenés que elegir los que son imprescindibles. Bien. Para innovar, para ser una empresa innovadora, ¿no? Sí. Difícil creo que conseguir tantos, pero a ver, uno es la mejora continua, otro es el equipo de trabajo. Creo que también otro, y te tiro 3, y otro es la sociedad. La sociedad, cómo te abre los brazos, o sea, cómo te abre las puertas o te las cierra. Porque si la sociedad no te quiere, no intentes innovar, porque es muy difícil que que los ganes, ¿entendés? Si bien muchas veces somos como los pececitos de las peceras redondas que dicen que terminan de dar la vuelta, se olvidan de muchas cosas, creo que la sociedad es fundamental, que te permite innovar, porque podés tener un troglodita con una posición estratégica en un lugar que es fundamental para el desarrollo de tu negocio, y no vas a innovar nunca,
O sea, porque vamos a ser sinceros, acá porque hay muy buena predisposición, pero vamos a Rosario, Santa Fe y tirar un cable por un poste, te dicen, flaco, ¿qué estás haciendo? Eso no se puede hacer. O te lo tiro más, perdón, vamos a algo más simple, vamos a Chaltén. Imagínate si quieres tirar cables en Chaltén. Y te dicen, hoy no podés. Y eso es parte de la innovación, porque si querés dar un buen servicio, necesitas llevar la fibra óptica. Ponele capaz, dice, mira, lo deberías tirar subterráneo. Bueno, pero esperá, son 2.000 personas. Ayudame un poco como Estado a enterrar los cables. ¿Me explico? Y ahí tenés una limitación propia de la sociedad, porque no, vamos a hacer que el que está ahí arriba, como intendente o lo que fuese, es parte de la sociedad. Y con Calafate, directamente, ahí tenés otro ejemplo. Que me dicen, no entras y ya está. Y eso es parte de que no poder innovar. Puedo tener la mejor tecnología, el mejor equipo, pero si la sociedad no me ayuda o no me deja, no, es muy, muy difícil. Más en este rubro, ¿no? Después dependerá de otras cosas donde no necesitas esa aprobación. Pero bueno, es parte un poco de lo que yo considero. Sí. O limitantes legales, ¿no? Me parece por allí, también, ¿no? Es lo un poco que planteabas con el caso de Chaltén o Calafate también, ¿no? O sea, hasta de qué punto allí también podríamos pensar la inversión o el gasto limita a veces también el tema de la innovación, porque podés llegar, digamos, con internet a un pueblo lejano, pero sin embargo, bien, digamos, si hay que invertir más de lo que en definitiva va a generar tu tasa de ganancia, complejo, ¿no? Me parece allí poder hacerlo. Tal cual. Sí, igualmente esto, a diferencia de todos los negocios que nos encantan en Argentina, que se miden a corto plazo, estos son negocios que sí o sí se tienen que pensar a largo plazo en serio. Una inversión de una red de fibra se piensa a años y lejos. Pero totalmente de acuerdo, Rita. O sea, a mí, por ejemplo, lo que pasó en Tres Lagos, a mí me llamaron. Tres Lagos pagaba por 5 megas hace 3 años que yo llegué, 140.000 pesos por 5 megas. 5 megas, 140.000 pesos. Me llamaron si podía hacer algo. Hoy en día soy el único proveedor de Tres Lagos. Y sin embargo, hoy en día sigo apoyando al pueblo con los eventos, todo, y tiene una conectividad, obviamente un poco más cara que Gallegos, pero tiene una conectividad de primer nivel y están chochos y no hubo una cuestión de abuso. Cuando creo que el 98% de las personas que trabajan en Tres Lagos dependen de la administración pública, porque son... Sin embargo, pero bueno, ¿ahí qué hubo? No, ahí no hubo un limitante legal, ahí hubo al revés. Hubo una comisión de fomento con intención de innovar y de mejorar, porque a veces uno le falta el respeto a Tres Lagos, tiene 200 habitantes, 300. Pero hay intención de innovar, hay intención de mejorar. Y eso para mí también es fundamental, porque que haya de ese lado. Es muy raro, pero hoy en día a mí me están llamando de todas las estancias alrededor del glaciar. Y eso debería estar todo resuelto, ¿viste? Pero bueno, pasa. Bien, y te hago otra pregunta. Respecto de la parte contable y financiera, ¿la tenés adentro de la empresa? Digamos, vos generás toda tu propia información, ¿tenés sistemas apropiados tecnológicos para ello o lo estás terciarizando? No, tenemos las dos opciones. Tenemos tanto afuera como adentro. Y tenemos... Afuera, digamos, para el balance, una cosa así. Sí, tal cual. Balances y cuestiones a veces hasta impositivas, porque también es una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de arqueo, en términos contables, ¿no? Un poco qué se ve adentro y qué se ve de afuera. Pero adentro tenemos nuestra parte también contable, un contador, y bueno, ahora estamos implementando un sistema propio para el tema contable, porque empezó a pasar que nuestro sistema se empieza como a ensuciar, porque nuestro sistema está enfocado propiamente para un servicio de internet. Pero cuando empezás a participar en licitaciones, o en ventas, o en lo que fuese, decidimos empezar a instalar toda una solución nueva. Así que sí, en ese sentido estamos preparados, por así decirlo.
Bien, y la otra pregunta que te quería hacer, perdón, porque se me estaba desconectando la computadora. La otra pregunta que te quería hacer es si estás teniendo algún tipo de relación con instituciones relacionadas a innovación, llámese Universidad Tecnológica Nacional, a través de la UMPA, por ejemplo, con el área de sistemas u otras áreas, además de nosotros que siempre te molestamos, o alguna otra institución nacional. No, en la realidad obviamente con ustedes, con la UMPA a veces trabajamos con los CIRES y ese tipo de cosas, pero cuestiones muy puntuales, con la parte de sistemas. Con la UTN también hemos trabajado, pero más una relación un poquito más del lado proveedor-cliente, ayudándolo capaz en algunas cosas. Sí trabajamos con lo que son, pero bueno, no es innovación, pero sí con pasantías para las escuelas industriales. Eso sí, brindamos pasantías, o sea, los chicos vienen a trabajar con nosotros, pero no, así algo propiamente dicho que vos digas algo para hacer, no hemos tenido la oportunidad. Y lo hemos planteado, porque lo hemos planteado con la UMPA principalmente, decir, che, podemos invertir tanta cantidad de dinero, podemos empezar a desarrollar tales cosas o trabajar. Pero bueno, justo pasó medio esto, quedó medio todo ahí truncado, pero creo que posibilidades hay, porque, vuelvo a decirte, nosotros tenemos un fondo destinado a un presupuesto a invirtamos y veamos a ver qué sale, ¿viste? Porque creo que, o sea, tratemos de resolver ciertos problemas y no relacionados solamente con conectividad, por así decirlo, ¿viste? Dejo a Moni si querés hacer alguna otra pregunta, Moni, y así ya vamos cerrando y no lo molestamos más a Sebastián. No, la verdad que es súper claro todo lo que nos contaste. Creo que quedó muy en clara cuál es tu visión acerca del negocio y que seguramente van a surgir muchas innovaciones también con negocios complementarios. Lo de la domótica es súper interesante, creo que se ajusta también a lo que decís que hay que hacer inversiones previas en infraestructura también, entonces hay un caminito ahí que desandar, pero creo que también es súper interesante. Y por lo que contás, trabajás igual con un equipo que está comprometido, ¿no? Sí. Y que eso apuntala y apoya y es fundamental. Creo que sería imposible. Sin un equipo comprometido, hoy en día sería imposible. Obviamente, para que creía que era un Superman. Hoy en día es imposible. Es más, hay piezas que son tan fundamentales como yo lo soy en la estructura. Sí o sí tienen que existir y obviamente se mantienen o se trabajan en conjunto para ir mejorando las de abajo que suban, pero es fundamental. Yo no considero que hoy en día, si bien el nombre de la empresa son mis iniciales, ya no es así. No te trascendió. Ya no es así. Y sin ese equipo de trabajo no duermo. O sea, imagínate que no podría dormir tranquilo. Porque es mucho, o sea, son muchas conexiones, por así decirlo. Entonces, necesitas cierta tranquilidad, margen de cualquier herramienta que podamos poner, Moni, de monitoreo, todo lo que vos quieras, de lo mejor. Mejores equipos, mejores tecnologías. Sin un equipo de trabajo sólido, imposible, ¿eh? O sea, y aparte, equipo que tenga ¿cómo decirlo? Ese orgullo de refutar cosas, ese orgullo de desafiarme, ese orgullo de mejorar, porque también es eso, o sea, no me sirve tampoco una persona que le dé miedo yo, ¿entendés? O no quiera discutirme. Si no, o sea, yo necesito gente que piense totalmente distinto a lo que pienso yo, ¿viste? Creo que hay una frase no sé si de Kennedy, dice que hay que rodearse de gente más inteligente que uno, bueno. Creo que es fundamental eso, fundamental. Tal cual. Bien, perfecto. No, por mi parte, súper satisfecha y agradecida, como siempre. No sé si alguien más de mis compañeros quiere preguntarte algo y si no, te despedimos. Bien, ¿hay alguien más, chicos, que quiera hacer alguna pregunta? Mauro, Guillermo, Azucena. No, por mi parte no, todo muy claro. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno. No, estuvo la verdad que muy buena, muy interesante la charla. A mí me encantó escucharlo, aprender un poco igual.
Así que gracias, Seba. No, Sí, Sebastián, yo decía muy interesante también la charla, muchas gracias. Y bueno, también nos estamos incursionando como migrantes en sí, esto de Internet. Bueno, muchas gracias, Sebastián. por favor, chicos, si Hasta cualquier luego. cosa, si bien estamos en una situación complicada, yo estoy siempre en la oficina, así que si en algún momento quieren pasar, también estoy. Gracias, Eva. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por toda tu apertura y realmente enriquecedora totalmente esta entrevista. Y bueno, y desearte obviamente el mejor de los éxitos, que sigas progresando y creciendo, y que bueno, que el futuro sea mucho mejor todavía. Así que gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, Un chicos, abrazo. y a disposición para lo que necesiten. Bueno, Seba, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, gracias, chao, chao. chao, chao.